Dios les bendiga, hermano. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder hoy día compartir la palabra. Voy a ponerla ahora para no pasarme. Bueno, Dios les bendiga a cada uno. Vamos a continuar con Proverbios, pero quiero que sepan, hermanos, que hemos estado viendo, los hermanos han estado compartiendo el último capítulo, que como iglesia Dios ha puesto en el corazón del pastor, de nuestros hermanos, siervos que nos enseñan, ¿no es cierto?, el que lleguemos hasta acá. Pero también, hermanos, quiero que sepan que hoy terminamos el capítulo 15. O sea, hoy día cerramos, ¿no?, lo lindo que ha sido este tiempo, donde hemos aprendido muchísimo, donde hemos sido exhortados con la palabra del Señor, desafiados a caminar como el sabio. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso está en el corazón del Señor para nuestras vidas, porque Dios nos ama. Es un cliché, de verdad Dios nos ama, y cada proverbio, como cuando vemos el comportamiento del sabio, es porque el mejor camino, glorificar su nombre, pero también porque ese es el camino que nos guarda, ¿no es cierto?, de tantas cosas, de tantas heridas, de tantas vergüenzas, incluso de la muerte. Así que ha sido una tremenda bendición, y hoy vamos a terminar este tiempo con proverbios, y el Señor, ¿no es cierto?, ha puesto en el corazón del pastor y de los hermanos el que podamos ver otro libro, otro tema que con tiempo ellos nos van a compartir. Así que desde ya, hermanos, vamos a orar, vamos a rogar al Señor. Sé que nuestro hermano ha orado, pero quisiera invitarles también una palabrita de oración, a rogar al Señor que sea dirigiendo en especial este tiempo. Les invito a cada uno allá que pueda acompañarme. Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tener tu palabra. Tenemos tu palabra cerca nuestro, Señor. Cada uno en su casa puede tener una o dos o tres versiones. Cada uno en particular dentro de la familia puede tener su Biblia. Qué gran privilegio, Señor, es poder traerla también en el celular, leerla en la micro, en el metro, leerla en cualquier contexto de nuestra vida, Señor. Señor, gracias, Dios mío, porque ese es tu consejo para nuestra vida. Es la manera en la cual también tú quisiste, estuvo en tu corazón revelarte a nuestras vidas, Señor. Tú deseas que tus hijos te conozcan, Señor. Y Él dale prioridad, Señor, a una reunión de oración, a la oración, pero también a la palabra, Señor. Sabemos que eso te exalta. El exaltar tu palabra es exaltarte a ti, Señor. El obedecer tu palabra es obedecerte a ti, Dios mío. Gracias, Señor, te damos por esa bendición, porque con ellas trabajas en nuestro corazón. Estás formando nuestro carácter, Dios mío. Tu obra no se ha detenido, Señor. Que hoy no se detenga, Señor, por mis debilidades o mi forma de expresarme. Que hoy, Señor, sigas bendiciendo a tu iglesia con tu poderosa palabra, trabajando en nuestro corazón, obrando para nuestro crecimiento. Si hay alguno luchando con alguna circunstancia, que hoy sea el tiempo para tener victoria con el poder de tu palabra, Señor. Oh, Padre Celestial, habla en nuestra vida en el día de hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, les invito allá a Proverbios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 26, que nos completa ahora hasta el último versículo 33. Versículo 26 hasta el versículo 33. Si están allá, leo en el nombre del Señor, dice así: abominación, versículo 26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría,
Ya la honra precede la humildad. En mi tema que he preparado, o en este tiempo que vamos a tener con la palabra, voy a estar citando hartos pasajes. O sea, por honor al tiempo voy a citarlos más que nada. Voy a decir la cita, si quiere ahí con un lápiz puede anotarla ahí en un cuadernito. Sé que mis hermanos, muchos tienen esa linda costumbre, buena costumbre de tener un libro al lado, anotar. Bueno, les animo a eso en este momento. Con esto quiero decirles que no lo voy a esperar tanto, porque quiero también, ¿no es cierto?, llevar el conocimiento que he preparado con todo mi corazón, confiando en eso. Bueno, desde el capítulo 14 se viene hablando de un contraste entre lo que es el sabio y lo que es el necio, cómo camina el sabio y cómo camina el necio. ¿Cuáles son las consecuencias del sabio y cómo son las consecuencias del necio? Está hablando de eso y el capítulo 15 no se va a perder de esto tampoco. O sea, vamos a ver también este contraste, aunque igual hay algunas excepciones, hay algunos pasajes que solo van a hablar del sabio, que solo también van a hablar del necio. Podría también decir, hermanos, como para antes de entrar, ¿no es cierto?, a nuestro texto, que dentro de estos pasajes veo un gran énfasis a lo que son los pensamientos, qué es lo que el ser humano piensa, qué es lo que está en el corazón del hombre. Veo un énfasis eso, y eso muestra que a Dios le importan nuestros pensamientos. Eso nos enseña que a Dios les interesa lo que el hombre está pensando. No es cosa ligera lo que el hombre piensa. Eso nos muestra estos pasajes también. En los primeros versículos del capítulo 15 podríamos quizás ver un énfasis a lo que era la lengua. Hoy también podemos ver este énfasis que tiene que ver con los pensamientos, aunque también hay excepciones. Pero en lo particular, no sé, me llamó la atención esto. Quería también compartirse. Bueno, vamos a los pasajes. Versículo 26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Dice ya que es abominación a Jehová los pensamientos del malo. Hermanos, la palabra abominación es una palabra muy fuerte. Denota una actitud indecente. Denota una actitud desvergonzada. Es fuerte esa palabra. Y en las Escrituras vemos en muchos casos que Dios la usa para expresar algo que a Él le molesta. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 22, dice allá la palabra del Señor dentro de este mismo hermoso libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 22, dice: Dios abomina al perverso. Otra vez esta palabra abominación, palabra muy fuerte, la descripción del Señor. Capítulo 6, versículo 16, Dios abomina, y lo enumera ya en 7, diciendo: Dios abomina los ojos altivos. Dios abomina la lengua mentirosa. Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Dios abomina el que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos al mal, el testigo falso y el que siembra discordia entre los hermanos. Versículo 16. Capítulo 15, versículo 9 también nos expresa esta misma idea, que dice allá: abominaciones a Jehová el camino del impío. Abominaciones a Jehová el camino del impío. Hermanos, Dios conoce el corazón de todos los hombres. Él sabe los pensamientos de cada ser humano. Sabe que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde sus años más tempranos. Los pensamientos del necio, del inicuo, del impío, del hombre de malos pensamientos, no son ocultos delante del Señor. Dios los aborrece, Dios los detesta. Es abominación al Señor. Hermanos, disculpen, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Entonces quizás sea mi audio. Ya. Es abominación delante del Señor. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios reacciona de esta manera? ¿Por qué Dios utiliza, o en su palabra vemos esta descripción acerca del carácter de Dios tan fuerte? Bueno, Dios actúa así, hermanos, porque Dios es santo. Dios en su palabra, en Salmo capítulo 5, versículo 4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice allá: el malo no habitará junto a ti. Versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Hoy a través de los proverbios, a través de este en particular, aprendemos más acerca del carácter de nuestro Señor. El proverbio nos enseña de la santidad de Dios. Pienso, hermanos, que muchos podrían tener buenas expresiones. Pienso, hermanos, que muchas personas podrían tener lindos pensamientos, buenas o agradables actitudes ante los ojos de los demás. Pero la cuestión aquí es, ¿quiénes somos delante de Dios? ¿O cómo es el hombre delante de los ojos de Dios? Porque finalmente ante Él tenemos que dar cuenta. Allá en Isaías 64, versículo 6 dice lo siguiente. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, a los ojos santos de Dios no hay hombre limpio, ni puro que el hombre pueda hacer. Porque toda su justicia, todas sus obras y aún, hermanos, sus pensamientos son como trapos de inmundicia ante Dios. Sus abominaciones, todos sus pecados son una abominación delante del Señor. Son como trapos de inmundicia. Porque, hermanos, todos están bajo el poder del pecado. Para que Dios considere las expresiones limpias de alguien, tiene primero que ser limpio de todas sus abominaciones, de todos sus pecados. Y solo la sangre del Cordero inmolado, solo la sangre del Hijo de Dios puede limpiar al ser humano. El Señor Jesucristo tuvo que morir para que tú y yo podamos ser limpiados y lavados de nuestras abominaciones. Él tuvo que tomar nuestros pecados. Él siendo santo, él siendo limpio, sin engaño en su boca, tuvo que morir como un pecador. Él tuvo que morir como una abominación. Solo de esa manera, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios te puede hacer limpio para recién tus expresiones puedan ser expresadas y Dios las pueda conocer también como limpio. En nuestro pasaje, versículo 26, dice también allá, en la parte B dice, más las expresiones de los limpios son limpias. Por otro lado, hermanos, vemos el contraste. Sin duda, hermanos, solo las expresiones limpias podrían salir de un corazón limpio. Aquellos que confían, aquellos que caminan en sabiduría, que no es otra cosa que desear de todo corazón agradar a Dios, confiando en Él, buscando seguir el consejo en todo tiempo, que se deja instruir, que en pocas palabras ha abrazado la sabiduría, es aquel que sabe que sus caminos pueden ser limpiados, sus pensamientos pueden ser limpiados con el poder de la palabra. Alguien hizo una vez una pregunta en las Escrituras diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, versículo 9. La respuesta fue rápida, diciendo el Señor, con guardar su palabra. El sabio, hermanos, es aquel que retiene la palabra de Dios en su corazón, que renueva su mente constantemente, como dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. Ese es el sabio, muy diferente como vemos el necio. Y también cómo Dios está mirando el necio en esta misma hora, en este mismo momento. Versículo 27, avancemos, dice allá, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. En otras traducciones, como en la Biblia de las Américas, lo dice con un poquito más de claridad, dice allá, el que tiene ganancias injustas perturba su casa. Entonces podría decir que el codicioso de ganancias injustas alborota, perturba su casa. Pero como vemos un contraste también con la segunda parte, o sea, el contraste con el sabio, porque dice allá más el que aborrece el soborno, refiriéndose al sabio, me da la idea que aquel necio codicioso, su ganancia injusta tiene que ver con el soborno a otros. Él vive del soborno, él se deleita en el soborno. El soborno, antes de continuar, sabemos que tiene que ver con una corrupción al querer ofrecer dinero o regalos o algún favor para alcanzar de alguna persona algo que él desea con tanto interés, con tanta codicia. Allá en el Proverbios capítulo 17, versículo 8, si están anotando ahí, Proverbios capítulo 17, versículo 8 dice,
Noten allá, dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. La segunda parte dice, a donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Dice allá que es piedra preciosa para aquellos que lo practican. O sea, en el corazón del soberbio, en el corazón del necio, es piedra preciosa. Él lo practica y así gana de esta manera ganancia. Y haya prosperidad en base del soborno. Cuando el codicioso aplica la corrupción del soborno para adquirir lo que tanto desea, es capaz de perjudicar, hermanos, como dice el texto allá, su propia casa, a su propia familia. Su codicia compromete a los que más se supone que más quiere. Es tanto lo que el necio en su codicia quiere, como casa, autos, bienes materiales, parejas, trabajos, posesiones, logros, que no va a dudar en aplicar sus deseos al soborno para alcanzar sus metas. Aunque esto le signifique perturbar su casa, destruir, desmoronar su casa por alcanzar lo que él desea, por lo que él tanto quiere en su codicia. Por otro lado, hermanos, el sabio, aquel que ha tomado, aquel que ha abrazado el consejo del Señor, aquel que acepta la disciplina del Señor, sabe que en su memoria está el aborrecer el soborno. El sabio es un hombre honrado, que no se deja seducir por el dinero, porque dice allá, mas el que aborrece el soborno vivirá. La palabra soborno también se puede traducir como obsequios. El sabio, hermanos, no se dejará comprar con regalos. Y más aún, dice que vivirá. El sabio no expondrá su vida ni aún su propia familia al soborno, a la práctica de este, ya que el soborno trae consigo malas cosas, trae consigo su retribución a la larga. En otro texto de la Escritura, también en Proverbios, dice allá que el mal perseguirá al malo. Esto va a caer por su propio peso. Dice allá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19, dice allá, noten hermanos, dice, no tuerzas el derecho, capítulo 16, versículo 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Noten, dice allá, el soborno ciega los ojos de los sabios. Y luego dice que pervierten las palabras de los justos. Cuidado, hermano, si bien el sabio se cuida de estas cosas, si bien él dice la palabra que él aborrece, así como Dios aborrece también esto, él también aborrece el soborno. Si bien lo aborrece, este pecado, hermanos, es un pecado letal para quienes caminan cerca de él. Mas el sabio, hermano, aplica a su vida sabiduría. El sabio aborrece, él desprecia el soborno. Le invito a que continuemos con el versículo 28. Vamos avanzando. Dice allá, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Otra vez, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Vemos que en estos pasajes Dios nos sigue mostrando que a Dios le importa, que a Él le importa, le interesa lo que decimos y lo que hablamos, porque eso tiene que ver con lo que pensamos. Hermanos, somos responsables de lo que pensamos y de lo que decimos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado esto. En los evangelios podemos ver esto también, de boca de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo dice allá, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Y esto es lo que una y otra vez también podemos ver en el libro de Proverbios. En el capítulo 16, versículo 23, dice allá el Señor, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Capítulo 15, versículo 7 dice, este pasaje nos han enseñado ya nuestros hermanos, dice, capítulo 15, versículo 7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón del necio. No así, hermanos, el corazón del necio. En estos pasajes nos muestra que uno puede saber lo que está en la mente del necio o de cualquier persona con tan solo hecho de sentarse a escucharlo, o lo que sale de su boca. Es descriptible cómo está y dónde anda el corazón de aquella persona. En nuestro pasaje dice, el corazón del justo
piensa para responder. Hermanos, a veces, hermanos, quisiera uno echar el tiempo atrás. Quisiera echar el tiempo atrás y decir, ¿cómo pude decir tal cosa? ¿Cómo pudo salir esas palabras de mi boca? ¿Cómo pude responder de esa manera ante una pregunta, ante una discusión? ¿Cómo fui capaz de decir tal cosa? ¿Cómo no medí mis palabras? ¿Sobre un sentido negativo le pude haber dicho algo peor? Frecuentemente nos puede pasar eso después de una conversación o después de una discusión con alguien. Con frecuencia el ejercicio de pensar del cómo decimos y en qué contexto lo decimos, lo hacemos antes. Perdón, lo hacemos antes, no nos ponemos a pensar antes de las circunstancias o de cómo decir las cosas. Con frecuencia nos ponemos a pensar después de lo que decimos y el cómo lo decimos. El hombre sabio, hermano, es alguien que piensa antes de responder. Es alguien que sabe cómo y dónde y cómo responder. Es el corazón del hombre que hace la diferencia entre cómo responder. Hermanos, un corazón transformado puede hacer la diferencia, hermanos. Un corazón impactado con el carácter de Cristo puede hacer la diferencia. Pero aún es difícil. Aún necesitamos, hermanos, de una manera urgente y constante depender del Señor. Porque esta es una área difícil de nuestras vidas. En estos pasajes, una vez más, podemos ver, hermanos, que a Dios le importa lo que nosotros pensamos. Dios nos importa también cómo decimos las cosas, en qué momento, en qué lugar. Ese es el consejo del Señor. Eso para Dios le agrada. El sabio, hermanos, piensa para responder. Por otra parte, hermanos, el necio, dice allá, en este mismo pasaje, dice, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El necio, hermanos, es todo lo contrario. Él no piensa antes de responder. El necio no mide sus palabras. Él solo quiere publicar su necedad. Él no tiene control de sus palabras. Él no guarda cada una de ellas. Él dice lo que él quiere. Su anhelo es mostrar lo que está en su corazón en todo tiempo. Incluso si el necio llegase a callarse un ratito, podría pasar como sabio, dice allá en otro texto. El necio, hermano, se siente a gusto de dar a conocer su ira. Él quiere siempre defenderse, es impulsivo. Él quiere tener siempre la última palabra. Callarse no es su lema. En otras traducciones dice allá, su maldad sale por sí sola de su boca. A veces sin previo aviso, solo sale. Hermanos, ese no es el camino del sabio. El sabio, hermano, no piensa, no camina de esta manera. El Señor dice en su palabra, allá en Efesios capítulo 4, versículo 29, lindo pasaje conocido, dice allá, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A Dios, hermanos, le importa lo que hablamos y cómo y cuándo lo decimos. Avancemos, hermanos. Versículo 29 dice allá, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Como ya hemos visto, hermanos, en los pasajes que vi anterior y los pasajes que también cité, allá en Salmos 5 dice allá, los insensatos, quiero citar nuevamente este pasaje, refiriéndose a los impíos, ¿no es cierto?, en cómo Dios está lejos de aquellos impíos. Dice, Salmo capítulo 5, versículo 5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios nos dice en este texto que Dios aborrece la iniquidad, en especial. Dios dice en este texto que Él aborrece al que comete el pecado o la iniquidad. En el versículo 4, ¿no es cierto?, decía ya, el malo no habitará junto a ti. En otro texto de la Escritura, ya en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, cito allá, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, según Habacuc 1:13. Dios en su carácter, Él no tolera, no soporta, Él aborrece al impío. En los Salmos está lleno de esto, y también en los Proverbios. Allá en Romanos capítulo 3, 23, que no hay justo, dice allá, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lejos están del Señor. Salmo 34, versículo 16 dice,
la ira de Jehová contra todos los que hacen el mal. Salmo 34, versículo 16. En el Salmo 7, versículo 11, dice también allá, un rico salmo en cuanto a la justicia de Dios y la santidad de Dios, dice allá, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios está irado contra el impío todos los días. Es como si el impío, aquel lejos del Señor, está acumulando ira sobre sus hombros cada día, para el día de la ira. Dios está irado contra el impío todos los días. El impío, el pecador, el de malos pensamientos necesita apresuradamente saber esto. Dios está lejos de él. Si hay alguien tras las cámaras, allá viéndonos en YouTube, tiene que saber esto, tiene que entender esto, sus pecados los condenan. Si aún no has sido perdonado, si aún sabes y entiendes que estás cargado de maldad, estás cargado de tus pecados allá, tienes que saber que has ofendido al Señor toda tu vida y Dios está lejos de ti. Necesitas saber esto, necesitas saber de alguna manera urgente, querido, que debes arrepentirte. Corre, yo te ruego, corre a arrepentirte, a reconciliarte por medio del Señor Jesucristo. Abraza la fe, ¿por quién? Abraza por fe a aquel que murió y resucitó por ti para perdón y salvación de tus pecados. Yo quisiera rogarte en el día de hoy en esto, frente a la verdad que podemos ver en las Escrituras, respecto al carácter santo que vemos allá y justo del Señor. Continuemos, dice allá en nuestro texto, pero Él oye la oración de los justos. Qué hermoso texto, hermanos. Qué afirmación tan reconfortante para el pueblo del Señor. Mientras Dios rechaza rotundamente al necio, Dios oye. Él está atento a las oraciones de los justos, de aquellos que han confiado en Él, de aquel que es limpio, aquel que ha rechazado el soborno, aquel que piensa antes de responder. No está hablando, hermanos, de un superhombre. Aquí no está hablando acerca de un super ser humano, sino simplemente de aquel que ha puesto en Dios su confianza, que ha derramado su corazón en arrepentimiento, en fe en el Señor Jesucristo. Dios dice que Él oye las oraciones de los justos. Este no es el único texto que vemos en la Escritura respecto a esto. Vemos la cercanía del Señor a aquellos que Él ama en toda la Escritura. En Proverbios capítulo 15, versículo 8, en Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Noten, que todo lo que es el impío, sus pensamientos, su corazón, su camino, le es abominación al Señor. Pero noten acá, noten lo que dice acá, hermanos, pongan atención, dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza, hermanos, por nuestras oraciones. Qué rico, qué bendición es escuchar esto. Dice allá en Salmo 34, versículo 17, claman los justos y noten allá lo que dice. Salmo 34, versículo 7, y Jehová dice allá, oye. Claman los justos y Jehová oye. Y los librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Salmo 134, versículo 18, dice la misma idea. Salmo 134, versículo 18, dice allá, cercano, otra vez dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Hermanos, tenga usted suma confianza en esto. Dios oye, Dios está atento. Tus oraciones, mis oraciones son su gozo. Dios se deleita en las oraciones de sus justos. Dios se deleita en las oraciones de la iglesia. Las oraciones de los justos, hermanos, es su gozo. Dios está cercano a sus hijos. Que esto, hermano, afirme nuestro corazón, nuestra firmeza, que nuestro ánimo crezca, hermanos, en seguir creciendo en la oración, en seguir creciendo en la comunión con nuestro Señor. Porque, hermanos, Dios nos enseña en su palabra en el día de hoy que Él nos escucha. Y nuestra oración es su gozo. Versículo 30 dice allá, si volvemos allá a Proverbios 15, versículo 30 dice allá, la luz de los ojos alegra el corazón. La luz de los ojos alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. Y la buena nueva conforta los huesos.
Aquí, hermano, tanto la luz de los ojos como la buena nueva o buena noticia muestran una realidad del corazón del hombre. Una idea que ya se ha venido tratando en otros pasajes de este libro. Este lindo libro lo viene tratando anteriormente. Y tiene que ver con una realidad del corazón humano, de cómo está nuestro interior, cómo está nuestro corazón, de qué es lo que nosotros pensamos constantemente. Lo cierto aquí es que lo que pasa en nuestro plano mental, lo que pasa en nuestro plano de pensamientos, de nuestro corazón, afecta rotundamente nuestro cuerpo, que también trae impacto a quienes también nos rodean, porque dice allá, la luz de los ojos alegra el corazón, si bien nos puede alegrar a nosotros, o alegra también a nuestro alrededor, depende también cómo llevamos nuestro rostro. Y eso tiene que ver con lo que está en nuestro corazón, con lo que pensamos. Hay otros pasajes que nos hablan de esto. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Versículo 30 dice allá, el corazón apacible es vida a la carne. Notan cómo influencia tu corazón, mi corazón, a nuestro cuerpo, a la carne, dice allá. Más la envidia escarcoma los huesos, de una manera negativa también afecta a nuestro cuerpo. Proverbios capítulo 15, versículo 13, la misma idea, esta misma afirmación, esta misma verdad, dice, Proverbios capítulo 15, versículo 13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El capítulo 17 también de Proverbios, versículo 22, dice allá, capítulo 7, versículo 22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, hay un fuerte impacto en nuestro cuerpo ocasionado por nuestro corazón, por lo que pensamos constantemente, por nuestros pensamientos, para bien, hermanos, o para mal. El cuerpo reacciona ante la realidad y condición de lo que pasa por nuestra mente. El hombre sabio, hermanos, es el que está, es de aquel que es de limpio pensamiento, como vimos en los otros pasajes. Es aquel que no se hace preso en sus pensamientos con pensamientos pecaminosos. Es aquel que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se enreda en los pensamientos necios, irreales, sino que en su corazón está firmado en las promesas del Señor, en la esperanza que tenemos en Él. Es alguien que constantemente está reformando su manera de pensar conforme a la palabra, de manera que esto también se ve reflejado, aún también en nuestro cuerpo, y también es de impacto también para las personas que nos rodean. Amén, hermanos, continuemos, versículo 31. Ya casi estamos al fin. Versículo 31, dice allá, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Aquí, hermanos, nos encontramos con el sabio. ¿Por qué digo sabio? Porque solo una persona sabia, hermanos, es aquel que tiene un corazón enseñable, que escucha, que acepta la amonestación. Dice allá, el oído que escucha las amonestaciones. Dentro de una amonestación, hermanos, podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar un consejo. Dentro de una amonestación podemos encontrar un llamado de atención, una exhortación, una corrección, un ánimo de un cambio de actitud o un cambio de dirección en tu vida. Pero hermanos, es difícil escuchar amonestaciones, ¿no es cierto? A mí me es difícil. Es difícil escuchar amonestaciones, siempre está ese orgullo en nuestro corazón, ese amor propio, que no quiere ser amonestado, que no quiere ser ofendido, que está siempre a la defensiva para responder y defenderse. Pero el sabio, hermanos, en su carácter muestra que la sabiduría ha entrado en su corazón, muestra que la sabiduría ha trabajado en su corazón y ha provocado en él humildad y aceptará y su oído estará dispuesto a escuchar las amonestaciones de la vida. Por otro lado, hermanos, dice allá, entre los sabios morará. Esta afirmación
esto, hermano, no está hablando acerca de una promesa futura, aunque en cierto sentido el sabio es aquel también que va a morar, ¿no es cierto?, con los sabios en la eternidad, podríamos decir. Pero en este texto no está hablando de algo futuro necesariamente. Está hablando acerca de que el sabio actualmente, en el día de hoy, sus juntas, sus amistades son amistades sabias. El sabio se junta con sabio. En otro texto que ya hemos visto, ya que se ha enseñado, en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice que el sabio anda con sabios. Es su práctica, él se deleita o su confianza o su corazón está con los demás sabios. El sabio, hermano, se sentiría incómodo en compañía de los necios. Sus palabras, sus expresiones, sus acciones, su forma de mirar la vida, su cosmovisión del mundo, no tendría nada que ver con el sabio. Nada que ver con el sabio ni con su carácter. Además, andando con un necio, el sabio juntándose con un necio jamás va a encontrar una amonestación, jamás va a encontrar un consejo sabio dado por el Señor. Versículo 32. Les invito a que continuemos, dice allá, versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina amonesta su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El necio, hermanos, es alguien que se caracteriza por mirar en poco. El necio, hermanos, se caracteriza por eso, por mirar en poco. Que es lo mismo igual, hermano, que es lo mismo, que es sinónimo de menospreciar. El menosprecio significa tomar algo a la ligera, tratar con desinterés, mirar en poco. El libro de Proverbios, el necio lo vemos una y otra vez menospreciando todo. El necio menosprecia el consejo de su padre y también menosprecia el consejo de su madre. El necio mira con desprecio a su prójimo. El necio mira en menos la sabiduría de los sabios. Él mira con desprecio el camino, el andar del sabio. Dice allá en otro texto. Si imagínense, el necio ya dice en su corazón, no hay Dios. ¿Cuánto más él va a despreciar y va a mirar en menos la palabra del Señor? Pero hermanos, junto a esto Dios nos revela que él mismo, hablando del necio, menosprecia su alma, dice allá el texto. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. En otras traducciones dice allá, solo te harás daño a ti mismo. Aquí vemos, hermanos, un autoengaño por parte de la vida, ¿no es cierto?, del necio. El hombre necio no le gusta la corrección. Por eso que el necio toma en poco la disciplina. No le gusta ser corregido, no le gusta que lo aconseje, no le gusta escuchar. El sabio es sabio él en su propia opinión. Pero al hacer eso, al menospreciar, el mirar poco, a dar poca importancia a la disciplina, a la enseñanza, a la corrección, él sin darse cuenta, en el fondo se está menospreciando a sí mismo. Él está menospreciando su propia alma. Él se está haciendo un propio mal a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué él se hace un mal a sí mismo? Porque la corrección, hermanos, partamos del carácter del Señor, partamos del amor y del temor que uno hace las cosas por él. En la disciplina, hermanos, la corrección parte en todo el libro del Proverbio nos enseña, y de hecho en toda la Escritura nos enseña de que el Señor cuando dice no, nos da una instrucción, es porque Él nos ama, es porque Él nos protege, es porque Él quiere cuidar nuestro caminar, nuestra dirección de nuestra vida. Él no nos quiere ver pasar vergüenza. Él no nos quiere que nos encontremos con la muerte por una mala decisión. Él no quiere que tengamos una herida ya dura, difícil en nuestra vida por causa de nuestras malas decisiones. En este caso, el necio, al dar poca importancia a la corrección, en el fondo, sin querer queriendo, como uno dice, menosprecia su propia alma, menosprecia su propia vida. Dice allá, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Por el contrario, hermanos, el sabio es aquel que escucha, presta oído a la corrección, es quien salva su vida de la muerte, al sufrimiento, se salva de tomar malas decisiones,
porque son los consejos sabios que afirmarán sus pensamientos, afirmarán el conocimiento que él tiene de Dios y que lo ayudarán a tomar buenas decisiones. El sabio, hermano, está siempre dispuesto a ser disciplinado, a ser corregido. El sabio tiene entendimiento y lo ha conseguido por someterse a su vida, por someter su vida al consejo sabio del Señor, por ser humilde y tomar el consejo y la corrección. El sabio tiende a poner oído al consejo y le ayudará. Lo librará de malos caminos, lo librará de la vergüenza, lo librará de tener grandes heridas en su vida. Lo librará para tener un buen caminar en esta vida que el Señor le ha dado. Amén, hermanos. Ya llegamos al versículo 33. Ya casi terminamos, hermanos. Con este lindo libro, aunque queda mucho más, pero como iglesia nos vamos a tomar un tiempo con este libro. Dice allá, versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Dios nos enseña, hermanos, que la verdadera enseñanza de sabiduría es y se encuentra en el temor de Jehová. Dios nos enseña, hermanos, que la verdadera enseñanza de sabiduría es y se encuentra en el temor a Jehová. Hermanos, el verdadero sabio es aquel que cree y ha sido instruido en el temor de Dios. Es alguien que vive en el temor del Señor. Sus decisiones, sus pensamientos, su caminar, sus compañías, tienen que ver con el temor al Señor. Aquellos que reciben la enseñanza, la corrección, que reciben en amor el consejo que proviene de Dios son humildes, porque han entendido que necesitan del señorío de Cristo en su vida y se someten a Él en verdadera humildad. Dice allá, y la honra precede a la humildad. Y la honra también dice este pasaje, y la honra precede a la humildad. Es la humildad primero, hermanos, y luego la honra. Es la humildad primero y luego la honra. No hay honra sin antes tener un corazón humilde. Dios, hermanos, honra a aquellos que reciben la disciplina en su corazón con un corazón humilde. Dios honra a los que en obediencia y temor honran su palabra. Dios tarde o temprano honrará al sabio. Puede ser en un contexto laboral, poniéndolo en un mejor trabajo, con una mejor paga quizás, según los designios del Señor. Puede ser en un contexto familiar, puede ser dentro de la iglesia. Esto, hermanos, por lo general, se cumple, tanto en esta vida aquí en la tierra, pero también en la venidera. Porque Dios honra a los que le honran, porque Dios honra a los que honran su palabra. Amén, hermanos. Quiero dar gracias al Señor por el tiempo que tomamos. Sin duda, hermanos, es un desafío grande, cada uno de los proverbios. Es un desafío grande. Yo me vi desafiado, mi esposa también se vio desafiado. Nosotros como matrimonio nos vimos desafiados. Sé que pueden decir también cada uno de ustedes como iglesia, qué lindas enseñanzas Dios nos ha dado a través de todos estos miércoles, a través de proverbios. Damos gracias al Señor. Sin duda, hermanos, Dios nos ha mostrado su amor a través de proverbios. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él tiene cuidado de nosotros. Y cada vez que vemos el carácter del sabio, vemos contemplado el carácter del Señor. Y en eso, hermanos, damos gracias por el amor tan grande de Dios, su consejo, que siempre está pronto para estar en nuestros oídos. Pero tenemos un gran desafío con guardar y retener la palabra del Señor. Pero en esto, otra vez damos gracias al Señor. Quiero invitarles a orar a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por este tiempo. Ya estamos en la hora. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias, Señor, por cada una de tus palabras, Señor. Gracias porque nos revelaste tu carácter en el día de hoy. Nos muestras tu santidad, Señor. Nos muestras tu justicia, Señor. Nos muestras lo que a ti te agrada, Dios mío. Hemos visto que a usted le importa lo que pensamos, lo que decimos, nuestra manera de hablar, Señor, nuestra manera de responder. Tenemos la oportunidad tan grande, Dios mío, de honrarte por medio de nuestras vidas, Señor.
Ayúdanos a seguir viendo tu carácter, tu persona, Señor, por medio de Proverbios, Señor. Ayúdanos a seguir contemplando tu maravilla, tu gran conocimiento, tu gran sabiduría. Pero principalmente, Señor, ayúdanos a tener siempre un corazón humilde para recibir tu corrección, tu consejo. En nuestra carne nos cuesta tanto, Señor. Nos es tan difícil, Señor. Necesitamos de una manera urgente, Señor, tu gracia constante en nosotros para depender de ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Hemos visto, Señor, que un sabio no tiene que ver, Señor, con un superhombre, con un super ser humano, sino tiene que ver, Dios mío, con alguien que ha puesto en ti su confianza, Señor, y que depende de ti, y sus fuerzas vienen de ti, Señor. No se trata de obrar en la carne o por nuestras fuerzas, Señor. Se trata de dependencia en ti. Te damos gracias, Señor, por cada uno de estos pasajes, por el esfuerzo también de cada uno de nuestros hermanos que con tiempo tomaron, se apartaron en oración, en estudio, para llenar nuestros corazones de sabiduría, sabiduría tuya, Señor. Gracias, Señor, también por el temor de ellos, por tomar tu palabra y enseñarla de esa manera. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sigue bendiciendo tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.